Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Y vamos a tratar en esta noche un tema que tiene que ver con la secuencia del proceso que Dios viene trayendo para nosotros. Nos habló a través de la reina Esther de todo lo que como esposas del rey podemos lograr. Nos invitó a actuar como esposas, a tener una vida en constante preparación, a vivir una vida sin tenerle miedo a la realidad, a ser sabios, prudentes, pero ante todo a provocar el mover de Dios, a tener una vida de obediencia y a fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso el tema de esta noche tiene que ver con carácter. Y la importancia del carácter en la vida del creyente es fundamental. Vamos a proclamar la palabra de Dios y vamos a sumergirnos en el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, decimos amén. Mateo 20, versículo 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén y amén. Una de las interpretaciones que me llamó la atención hace unos 10 años atrás con un pastor es que definitivamente si le había pagado lo mismo al que llegó a las 6 de la mañana como al que llegó a las 5 de la tarde, muy probablemente los que llegaron a las 5 de la tarde en una hora hicieron lo mismo que lo que trabajaron los otros 12 horas, ¿no? Es una posible interpretación. Pero quiero que miremos respecto al tema de hoy, carácter, y el título: Dios me llama a laborar en su viña. Veamos bien ese versículo 1. Primero, Dios contrata obreros. Todos somos obreros de la viña de Dios. Pero algo que me llama la atención estudiando esta palabra y meditando en esta enseñanza, mire el versículo 1, dice que contrata obreros ¿para qué? ¿Para qué? Para su viña. No es una empresa cualquiera. No es una empresa cualquiera, es una viña. Yo pregunto, ¿qué se da en la viña? Uvas, el fruto de la vid, ¿verdad? Y el reino de Dios es comparado
gran parte de los evangelios y del nuevo pacto con la viña, la vid del Señor. Y siempre habla de fruto bueno y fruto malo. De por sí Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y vemos que Dios contrata a sus obreros. La primera pregunta es, ¿Dios te ha contratado como obrero para su obra? ¿Dios te ha contratado? ¿Por qué? Porque el jefe, patrono y gerente de esta empresa es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y ese contrato, ese llamado es algo muy personal, muy secreto, muy inefable, que poco a poco se va viendo, todos lo van viendo. Lo segundo que veo es que hace un convenio en el versículo 2, un convenio de pago. Diga conmigo, Dios va a pagarme por todo lo que yo haga. Diga, Dios me va a pagar por todo lo que yo haga. Y escuche esto, bueno o malo. Él va a pagar por lo bueno que hagamos o por lo malo que hagamos. Él lo dijo allí, ¿sí? Y dice también que durante todo el día estuvo llamando. El calendario o el horario del día judío solo se maneja en 12 horas. El día judío empieza a la hora 0, que es 6 de la mañana, la hora tercera, que son las 9, la hora sexta, que son las 12, la hora novena, que son las 3 de la tarde, la hora onceava, que son las 5 de la tarde, y la hora doceava, que son las 6 de la tarde. Ahí ya empieza el día de la noche, de las vigilias de la noche. Por eso el Shabbat empezaba en la hora 0 de las 6 de la tarde, hora 0 de la noche, y terminaba en la hora 0 del sábado, 6 de la tarde, ¿verdad? Vemos que llamó a las 6 de la mañana a unos, llamó a las 9 de la mañana a otros, llamó a las 12 del día, llamó a las 3 de la tarde y llamó a las 5 de la tarde. Pero hay algo característico: a los que llamó a las 6 de la mañana les dijo, les voy a dar un denario. Pero ya los que empezó a llamar a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde, no les habló de precio. Les dijo, les voy a dar lo que sea justo. ¿Habló de qué? De justicia. Dios es un Dios de justicia. Escucha esto, si tú eres un obrero contratado para el reino de Dios, mírame acá, si tú eres un obrero contratado para el reino de Dios, Dios va a ser justo contigo. Dios va a hacer justicia en tu vida. Aló, si tú le estás trabajando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios es justo y Dios te va a pagar. Y créame que no hay mejor patrono que nuestro Dios. ¿Sí? Pero hay algo característico. Y dice en el versículo 8 que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Pero hay algo aquí muy inquietante, que puede ser causal de controversia, de preguntas, de incógnitas. El Señor dice, pero comienza a pagarle a los que llegaron a las 5 de la tarde. Págale primero a los que entraron a mi empresa a las 5 de la tarde. Mira, aquí podemos interpretar de muchas maneras. Que el Espíritu Santo hable a cada uno. Lo primero que quiero decirle es que no hay un tiempo específico para que Dios llame a alguien. Dios puede llamar a alguien a los 8 años, como al rey Josías. Dios puede llamar a alguien a los 15 años. Dios puede llamar a alguien a los 30 años. Dios puede llamar a alguien a los 50 años o llamarlo a los 75 años, como hizo con Abraham. Aquí la edad no importa, porque el Espíritu es eterno. Cuando dice llamarnos, escúchame muy bien, está diciendo, Dios ha tenido misericordia de ti y te concede el nacimiento nuevo. Porque hay mucha gente que piensa que trabajar en la obra de Dios es llevar a cabo una función. No, dése cuenta que Él nos llama a trabajar ¿en dónde? En la viña, no en cualquier empleo.
Y en el versículo 1 dice que esta parábola se asemeja al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino del Padre, al reino de Jesucristo. Y Él nos está enseñando la manera como nosotros debemos trabajar. A través de los temas de los 3 domingos anteriores, hablaba que el rey Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Cuando tú eres llamado por Dios a trabajar, eso compete todas las áreas de tu vida. Pero es importante que sepamos en qué consiste. En verdad soy llamado por Dios. En verdad tú eres un obrero de la viña del Señor. En verdad estás llevando ese fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. ¿Sí? El 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ante Dios todos somos iguales. Si a ti se te concedió dar más tiempo de tu tiempo para Dios, si a ti se te concedió dar más de ti para Dios, si a ti se te concedió dar más de tus bienes para Dios, respecto a lo material, el pago no será igual. Dios dijo, todo lo que siembres, eso recogerás. ¿Sí? Y Pablo lo dejó claro, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente sembrará, recogerá, ¿verdad? Pero aquí está hablando del verdadero pago que Dios da a aquellos que llama a su obra, y se llama salvación. No hay pago más grande que nosotros podamos recibir por el trabajo que hagamos. Le voy a decir algo. Podríamos invertir nuestra vida desde los 5 años hasta los 95 sirviendo en la obra del reino, y con todo eso no podríamos pagarle a Jesucristo su sacrificio en la cruz. Porque los que teníamos que morir en la cruz éramos nosotros, y si moríamos en la cruz ya estaba todo perdido. Por eso el pago que Él tiene que darnos a nosotros ya nos fue dado, y es la salvación. Alguien que verdaderamente recibe fe en el Señor, lo primero que entiende es que es salvo y vive como tal, actúa como tal, se comporta como tal. De por sí, Pablo habló en el capítulo 6 de los Efesios. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 6 de los Efesios? Colocaos el yelmo de la salvación. La salvación tiene poder contra las tinieblas, tiene autoridad sobre los principados, y es algo que poco se le da importancia. Hoy se ministra más de aquí, de allá, de esto y de lo otro, pero la verdadera razón de nuestro trabajo en la obra del Señor es mi salvación, que se alcanza perseverando en la fe, y la salvación de los perdidos. Ese es el pago. Ese es el pago. ¿Qué mejor pago al saber y confirmar por la gracia de Dios que tú eres salvo, y por haber creído tú en el Señor Jesús, son salvos también toda tu casa? ¿Qué mejor pago? Pero aquí encontramos algo muy especial. Que los primeros al venir pensaron que iban a recibir más. Están trabajando en la viña. ¿Sí? Estás trabajando en el reino de Dios. Hoy Dios te pregunta, ¿cuál es la motivación de tu trabajo en el reino? ¿Cuál es tu intención? Dice cuenta que a los de las 6 de la mañana los contrató el Señor, a los de las 9 el Señor, a los de las 12 el Señor, a los de las 3 de la tarde el Señor, y a los de las 5 también el Señor. Pero la motivación de los de las 6 fue muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque como mismo lo dijeron, tuvimos que aguantar la carga del día y el sol del día. ¿Por qué no nos pagaste más? La motivación de ellos no era la motivación del llamado del reino de Dios. La motivación de ellos era netamente en sus fuerzas, en su carne. Y cuando tú trabajas en tus fuerzas y en tu carne para el Señor, viene a tu vida algo que destruye toda humanidad. Y es la envidia, el egoísmo, los celos. Y esto he visto en muchas familias, empresas e iglesias que se estancan. ¿Sí? Antes se decía celos espirituales. El espíritu no tiene celos, el espíritu es espíritu. Si no ha nacido de nuevo, está muerto. ¿Qué celos va a tener? Se habla de celos ministeriales, cuando verdaderamente no hay claridad de mi llamado, cuando no hay claridad de lo que yo estoy haciendo para el Señor. Y mire allí que al recibirlo, versículo 11, murmuraron contra el padre de familia, que simboliza al Señor, diciendo: oiga, estos vinieron una sola hora, ¿y cómo es que nos vas a pagar lo mismo que estuvimos todo el día? Y mire lo que le responde el Señor. Escuche esto. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, o sea, no te estoy robando, no te estoy quitando. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Carácter significa el fruto del Espíritu Santo. Y dentro de ese proceso, en una iglesia es muy importante la madurez espiritual. Hay personas que piensan que la madurez espiritual tiene que ver con el tiempo que lleva en un lugar o con los estudios que realizó en algún lugar. Y madurez espiritual no tiene que ver con eso. Madurez espiritual tiene que ver con lo que habla la parábola. La parábola habla de trabajar en la viña. Y en la viña se trabaja, ¿por qué? Por fruto. Maduro es aquel que ha trabajado, trabaja y persevera trabajando para dar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. Podríamos decir que aquellos que llegaron a las 6 de la mañana trabajaron, pero no dieron fruto. Aún así se les pagó. Y hay un momento donde les dice: váyanse, váyanse. Algo así como Mateo 7. En aquel día me dirán: predicamos, sanamos y expulsamos demonios, pero no los conozco. Váyanse, ¿verdad? Pero aquí está hablando del contexto de salvación, iglesia. Está hablando del contexto de vida eterna. Y está hablando que como iglesia tenemos que cuidar nuestro carácter. El trabajo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. Vas a encontrar gente que supuestamente no ha hecho lo que tú has hecho. Vas a encontrar hermanos que supuestamente no saben lo que tú sabes. Vas a encontrar hermanos que son totalmente opuestos a tu concepto de Dios, pero aún para ellos hay un salario de parte de Dios. Aquí no nos debemos ocupar de la vida del otro, edificarnos, exhortarnos, motivarnos, darnos la mano. Él dijo: soportaos con paciencia en amor unos a otros. ¿Sí? Y no dijo ténganse tolerancia, dijo sopórtense. Sopórtense es porque somos todos ¿cómo? Diferentes. Y en ese proceso de diferencia, la razón de la iglesia universal y la visión plena de esta comunidad Camino de Vida Plena se llama fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo para el reino? ¿Sí? Y quiero mostrarle algo aquí. Venga conmigo a Mateo 21, pase ahí unas hojas.
Y mire en el versículo 28, mire esta parábola de Jesús. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Otra vez en dónde? En mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él respondiendo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El reino de Dios es algo que se encierra en una sola palabra. Mírame acá: vida. Pero no la vida del otro, sino mi vida. Y hoy habla el Señor de carácter. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? Entonces, hay personas muy emotivas. Y yo quiero dejar algo en claro: no estoy hablando de funciones. Pero el que no ha trabajado en su carácter tampoco persevera en una función. ¿Cómo puedes tú conocer a alguien que no ha trabajado en el carácter, que no da fruto? Porque tampoco puede perseverar en una función. Porque en toda labor hay oposición, hay persecución, hay rechazo, hay ataque. Y como hijos de Dios debemos ser probados, atacados, perseguidos. Ven, escúchame. Sin necesidad que Dios nos pruebe, nosotros no somos de este mundo. Si hay alguien nacido de nuevo, a donde él llegue, por todo lado ve tinieblas. Una niña llega al colegio y por todo lado hablan de sexo, de droga, de bullying. En todo momento hablan de tiniebla, de inmundicia, de odio, de resentimiento, de hacerle el feo a la compañera, de hacerle el daño al profesor, de hacer trampa con las calificaciones. Si alguien está en rectitud, eso le crea una atmósfera contraria, ¿verdad? Entonces, alguien que trabaja en el reino, alguien que trabaja en sí mismo, tiene en todo momento una opresión constante contra él. Y eso nos obliga a trabajar más y más y más en el reino. Entendí por esta parábola del capítulo 20 que Dios no hace acepción de personas. A todos nos dio una medida de fe, a todos nos dio amor. Entonces, ese orgullo ministerial, o llamémoslo así, esa falsa espiritualidad donde en algún momento podremos creernos más espirituales que otros, más ungidos que otros, que amamos más, que perdonamos más. No, el único que amó se llama Jesús, el único que perdonó se llama Jesús, y el único que verdaderamente sufrió es Él. ¿Por qué para nosotros es llevadero? Porque Él lo hizo en obediencia por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que fortaleció a Jesús para hacer la voluntad de Dios es el Espíritu que está en nosotros. Ese es el Espíritu que está en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La pregunta es: ¿cómo está tu trabajo en la viña? ¿Cómo está tu trabajo en la viña? ¿Qué tanto le estás trabajando a tu carácter? ¿Qué tanto le trabajas a la paz, al gozo, a la paciencia, a la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio? Pero para ti, tú, ¿qué tanto estás llevando fruto? Porque lo único que nos hace hijos de Dios, la única manera de verdaderamente glorificar a Dios es llevando fruto. ¿Sí? Veamos ese orden de ideas y traigámoslo a la realidad. Porque mucha gente no prevalece en una empresa porque se asemejan, hablándolo literalmente, al capítulo 20 de Mateo.
porque están ocupados es en trabajar en la carne. Ah, no, jefe, yo hice más, págueme más. Ah, no, yo me quedé una hora más, deme más. Ah, no, esto, lo otro. Y no basta con pedir más porque hiciste más, sino que te atreves a murmurar de aquel que no hizo, porque hay que sacarlo, porque el único que trabaja eres tú. El único que hace eres tú. El único que sirve eres tú. El único que piensa eres tú. El único que sabe eres tú. Y Dios dice, no es así. Si algo bueno tienes, si algo has recibido, todo ha venido de parte de Dios. Amén. Hay que tener cuidado con prometer cosas a Dios. Dese cuenta los dos hijos. Dios habla que tiene dos clases de hijos. Hijos. Oiga, hijos. No está hablando de pecadores. Hijos. Un hijo es el que dice no voy, pero que es renovado en su manera de pensar y termina yendo. Otro hijo es el que dice sí, para las que sea, pero no ha sido renovado en su manera de pensar y termina no yendo. Con Dios es mejor no prometer. Con Dios es mejor no hablar tanto. Con Dios es mejor, de por sí allá en Mateo dice, por cada palabra ociosa. Es muy profundo lo original de la palabra ociosa. Sí. Es muy profundo lo original de la palabra corrompida. Dios habla es de vida del espíritu. Dios habla es de algo que está dentro y es lo que Él ve. Por eso allá en Isaías capítulo 11 dijo que Él no juzgaría ni por lo que oye ni por lo que ve, porque lo que oye tiene que venir del alma y lo que ve tiene que venir de este mundo. Él juzga la intención del corazón, y cuando tú no has madurado, tú vas a estar pendiente de la vida de él, de ella, de él y de todos. Y no es así. Una esposa no puede ejercitar la sabiduría en su hogar porque debido a que no ha permitido que su corazón se sane, vive pendiente de juzgar al marido o viceversa. La responsabilidad del camino espiritual, yo le quiero decir algo. Allá en el versículo 1 del capítulo 39 de los Salmos, David dijo, dije yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. David dijo, a mí no me queda tiempo de mirar a nadie, porque es tan tremendo el proceso que a uno no le queda tiempo de mirar los errores del otro. Alguien que ha tenido verdaderamente madurez, entrar en un proceso espiritual, no mira los defectos del otro. Y alguien, venga para acá, que va en un proceso espiritual, pónganme mucha atención, es una persona que aunque caiga 7 veces se levantará. Característica número 1 de alguien, escúcheme, que va en un proceso espiritual, tiene, por la gracia de Dios, la sensibilidad de poder mirarse a sí mismo. Tiene la sensibilidad de poder mirarse a sí mismo. Mateo 16, 25 al 27. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno se le dará. ¿Sí? Si sus obras son fruto del Espíritu, salvación y vida eterna. Si sus obras no son fruto del Espíritu, condenación. Aquí no está hablando de obras muertas. Aquí no está hablando de cómo habla un gerente en una empresa, ¿verdad? Y hoy en día, desafortunadamente, la falta de revelación, estamos buscando es la paga. Él lo dijo. Oiga, ¿de qué se preocupan? Si yo sé de qué tienen necesidad ustedes. ¿Por qué se preocupan por lo que hay de comer, de beber o de vestir? Yo sé lo que a ustedes les hacen falta, y si soy su papá se los voy a dar.
Y viene y remata ya, dice, eso le importa a los gentiles, a los griegos. Ustedes ocúpense. ¿Por qué? Por buscar el reino de Dios, su justicia, que es todo lo bueno que yo les doy. Y todas esas cosas por las que se matan los que llegaron temprano, a mitad del día o al final del día, todas esas cosas a mis hijos les llegan por añadidura. Aquí está hablando Dios de fruto. El que trabaja para el espíritu, del espíritu cosechará vida, pero el que trabaja para la carne, de la carne cosechará muerte. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien, entonces hay un pago para cada uno según la obra. ¿Cuál obra? ¿Obra de la carne u obra del espíritu? Venga conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay honra más grande que Dios nos pueda conceder que la vida del espíritu. No hay honra más grande que la vida del espíritu. Ahora, con ello, ¿qué conlleva? Conlleva también privilegios, bienes materiales. ¿Cuántos han leído la parábola donde Jesús dijo que aquellos que por mi causa dejen padre, madre, hijos, esposo, esposa, bienes, recibirán en esta tierra, 100 veces más? ¿Cuántos lo saben? Y entonces, ¿por qué lo dudamos? ¿Saben por qué lo dudamos? Porque de pronto no estamos siendo obreros del reino. No estamos trabajando en la viña. Lo primordial es el trabajo personal con mi vida, el trabajo personal con cada uno. Por eso quiero colocarles un ejemplo para cerrar en esta noche, para que comprendamos las dos direcciones del trabajo del reino de Dios. ¿Cuál era la primera dirección? Con tus dones, que es mi presencia, mi espíritu destruye el altar. Pero con tu fruto, que es el carácter que te he dado, no comas ni agua ni pan, ni te devuelvas por el mismo camino. Mire, me llama la atención, mire el versículo 1, 13:1 del primer libro de Reyes. Dice, he aquí un varón de Dios. No le da nombre, no le da título. Varón de Dios. ¿Sí? Y dice que estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dones. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió. ¿Cumplió con la función el profeta, sí o no? Hay una función que nosotros vamos a desempeñar, pero que no depende de nosotros. Son los dones de Dios en nosotros, ¿verdad? Yo puedo predicar muy bien, puedo tener la habilidad de la palabra, puedo tener una versatilidad en exponer, en interpretar, en orar, en reprender, en sanar, en expulsar demonios, en discernir, y todo eso está muy bien, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante, iglesia. Y en esa área es donde vienen las diferencias. El que se quedan los dones no madura y trae división, disensiones, bipartidismos, envidias, celos, contiendas, trifulcas. Porque el que no da fruto y solo se mueve en el reino por los dones, él busca es mostrarse él
ser él y que todos lo miren a él, no trabaja para el reino. Trabaja en el reino, pero no para el reino. ¿Tú trabajas para el reino o estás haciendo qué? Venga, siga conmigo. ¿Sí? Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey, ¿qué pasó? Y quedó como era antes. Hizo un milagro, lo sanó. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esa fue una palabra que Dios le había dado al profeta. Él tenía que vivirla. Hay algo que usted debe hacer para beneficio de otro y gloria de Dios. Pero hay algo que usted y yo tenemos que callar, porque es entre él y yo. ¿Se acuerdan los dos hijos? Uno le dijo: sí voy, y no fue. Y el otro le dijo: no voy, y sí fue. Aquí el profeta abre la boca, le cuenta al rey, ¿sí? Y versículo 10: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11: moraba entonces en Betel ¿un qué? ¿Un qué? Uno que fue llamado a las 6 de la mañana. Porque este era el de las 5 de la tarde, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. No le estaba mintiendo que fuera profeta, le estaba mintiendo lo que él iba a decir, porque él era un profeta llamado a las 6 de la mañana. Dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Fue engañado. De nada le sirvieron los dones. ¿De qué le sirvió haber quebrantado el altar? ¿De qué le sirvió haber sanado al reino? Venga, al rey. Ahí hubiera podido aplicar. Le hubiera ido mejor habiendo recibido la mitad de la casa del rey, que se la dieron. Conectémonos con el capítulo 20 de Mateo. Siga aquí en Reyes. Cuando tú no tienes en claro tu llamado con Dios, tú puedes estar dentro de una congregación, tú puedes tener un supuesto caminar en el Señor, pero revisa tu vida, revisa tu ser interior, revisa tu fe, revisa tu relación, tu amistad, tu comunión, tu comunicación. Si en este momento te amarga, te molesta, te disgusta lo que está sucediendo, muy posiblemente estás en la etapa donde gloria a Dios por tus dones, pero en esta noche Dios te está diciendo: es hora que trabajes en mi viña por el fruto. Por el fruto. ¿Por qué? Porque Dios da a quien quiera lo que Él quiera dar. El profeta joven ignoró que era Dios quien le había dicho: no coma, ni beba,
ni se vuelva por el mismo camino. ¿Será que era que le iba a pasar algo? No, porque Dios lo estaba protegiendo. ¿Será que podía pasar? Nada, porque Dios lo estaba protegiendo. Simplemente era la manera como Dios le estaba formando su carácter. Cuando usted no tiene una relación con Dios, usted va a terminar haciendo lo que los demás dicen y termina frustrado, trabajado todo el día diciendo: ¿qué pasó? Y llega alguien a última hora que sí tiene relación con Dios y empieza a mostrar el fruto, los dones, la gracia, la unción, los carismas, el poder, esa libertad. Y empiezas tú a caer en raíz de amargura. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tú nunca has tenido una relación con Dios. Por eso es importante esa relación con Dios. Y si tú no tienes fe, tú no puedes creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De por sí esto se presenta en los que oyen palabra de hombre y tienen creencias. Tienes que fundamentarte en la palabra. Porque cuando yo vengo al Señor, Él con claridad, por la palabra audible y físicamente, me dio unos términos, me dio un tiempo y me dijo: quédate quieto porque necesito trabajar contigo, quédate quieto porque voy a hacer algo específico en ti, y eso es entre tú y yo. Habrá un tiempo para discipularte, habrá un tiempo, pero ahorita tengo que trabajar. Él me había hablado de fechas, era Martín y Dios y Martín. Hoy en día que hay relación con Dios, quiero decirte algo. Mírame bien en los ojos. 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces será levantado. Si tú no sabes dónde estás y para dónde vas, hay mucho espiritual a tu lado que de buena manera te puede estancar. Usted tiene que tener determinado el propósito de Dios. ¿Dónde está? Ahora te voy a decir algo. Cuando hay un llamado verdadero de Dios, tiene que venir oposición. Si no, no hay llamado. ¿Y cómo se muestra el que no solo es llamado, sino escogido? Él dijo: muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo nos mostramos los escogidos? Que a pesar del rechazo, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi tartamudez, a pesar de que no sepa hablar, no sepa caminar, Él me llamó y Él cumple su propósito en mí y en ti. Aló. ¿Cuántas esposas abortan su matrimonio debido a todo lo que un marido, un mal marido, le habla? Le dice. ¿Por qué? Porque ella se unió al marido no por propósito de Dios y por amor, sino por la carne. Y cuando una mujer se une a un hombre por la carne, está esperando que el hombre le alimente la carne, no solo sexualmente sus genitales, sino que le provea todo lo material, lo físico. Y cuando en un hogar deben llegar, porque llegan las pruebas, Dios permite necesidad, Dios permite obstáculos, y cuando eso llega, la mujer o el hombre que vino por la carne sale corriendo. Por eso este proceso del camino del Señor es muy dispendioso. Por eso hay que ir paso a paso, dejarte formar en tu carácter. Aló, iglesia, dejarte formar en tu carácter. Mire lo que sucedió al profeta. Después de que él comió y bebió en su casa, versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al viejo. Ya no le habló al joven. Lo primero que usted pierde cuando desobedece la voz de Dios por obedecer voz de hombres es que Dios te hable otra vez. Yo duré muchos años que Dios dejó de hablar a mi vida. Y quiero decirle que para alguien que tiene llamado y que sabe que es un hijo de Dios, no hay cosa más dolorosa que papá quede callado. No hay cosa más dolorosa que papá quede callado. Y no hay cosa más dolorosa, y lo hablo con madurez, que tener que sentarse a que papá me diga a través de otro lo que siempre me decía a mí. Eso es ser hijo de Dios, mi hermano. Nosotros nos congregamos
Yo voy a eventos con pastores y Dios agrega valor, enseñanza, crecimiento, pero uno ya sabe cuando Dios habla y cuando habla el hombre. Uno ya sabe cuando Dios da y cuando da el hombre. Por eso es necesario tener una relación personal con Dios, porque si no vas a estar de timbo en timbo siguiendo hombres, opiniones y conceptos, ¿sí? Siguiendo, bueno, este dijo aquí esto, pero no sé, ahora este dijo esto y ahora esto. Si tu problema está es en tu carácter, eres una persona de doble ánimo, habló el domingo el Señor, y como tienes doble ánimo, tú estás buscando es la persona que te hable más bonito. Recordando lo que dijo Pablo dijo, vienen tiempos donde no sufrirá la sana doctrina, la doctrina trae sufrimiento. Mujer, la palabra te tiene que matar. Si la palabra no te mata, no te resucita. La palabra tiene que obrar ese milagro, ¿sí? Entonces, este profeta, ya Dios no le habla al profeta joven, le habla al viejo, versículo 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, lo que a Dios le importaba no era que sanara al rey ni quebrara el altar. Lo que Dios quería era que diera fruto, porque lo único que le agrada a Dios es mi fruto. A veces salimos corriendo como locos a ir a un lugar, a otro, allí. Mire, créame que eso hay que hacerlo. Yo llevo una agenda de meses donde solo Dios y yo sabemos cómo ha sido la bendición de mi vida en estos tiempos. Nunca había ido tanto ahí, dele, allí, para allí. Y estoy gozoso. No hay agotamiento, no hay estrés, no hay nada. Normal, mi cuerpo físico se cansa y cuando se cansa, duermo. Cuando veo que la situación está saturada, cambio de atmósfera, me aparto. Pero hay una relación con Dios. Pero cuando tú sales como loco a hacer las cosas por mandato de hombre, por agradar a hombres, por recibir reconocimiento, aceptación, vas a desagradar a Dios. Vas a desagradar a Dios. En ese dar fruto lo dejó claro. Primero daremos ¿cuánto? 30. El 30 es que usted sabe que está dando fruto, pero hay cosas que faltan. Diga, hay cosas que faltan. Luego daremos ¿qué? El 60. Mejoró. Pero hay cosas que faltan. Y los escogidos 100. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. El profeta murió, ¿sí? Tal como lo dijo el Señor. Y el profeta viejo dijo, entiérrenlo. Y cuando yo muera, entiérrenme donde él fue enterrado. Porque todo lo que él dijo se cumplirá. Era palabra de Dios. Dios nos puede usar. Mira, Dios te puede usar como músico para que a través de una canción que tú compongas, Él le toque el corazón a toda la humanidad. ¿De qué sirve que con esa canción que viene del corazón de Él y que es el Espíritu de Él el que toca el corazón de los hombres, sensibilice a toda la humanidad si tú no le das fruto a Él? Si después de bajarte de tocar esa canción hay en tu mente lascivia, lujuria, orgullo, pecado, inmundicia, Dios dice, no es lo que a mí me agrada. No te midas por los dones, mídete por el fruto. Y hay algo importante que quiero terminar con esto. Desde el 11 está hablando de la parábola del sembrador. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es un misterio, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan.
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué palabra tan dura. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cuál? La del sembrador. Diga conmigo toda la iglesia, ¿qué dice después en interrogación? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si usted y yo no hemos entendido la parábola del sembrador, usted y yo no hemos entendido ninguna parábola del reino. Porque la parábola del sembrador habla de fruto, habla de etapas, habla de procesos, habla de la manera como se trabaja el terreno, la tierra, la mente, el alma, mi ser, mi vida. Y concluyo con esto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con dones podemos hacer muchas cosas. Y hoy es la iglesia de los dones. Pero lo voy a decir de la manera en el espíritu que me corresponde decirle como ministro del Evangelio de Jesucristo. Los dones de Dios y los dones de Satanás. Porque también a Satanás, él falsifica todo. Tiene permiso para hacer señales, prodigios, milagros, sanidades. Todo. Hay algo que él no puede hacer. ¿Qué? Llevar fruto. Llevar fruto. Por eso a ti y a mí nos debe apasionar ¿qué? Llevar fruto. Llevar fruto. Fruto en abundancia. Y fruto que permanezca para siempre. Colóquese sobre sus pies.